Buenos días, amados hermanos, bendiciones. Este es el pastor Ángel Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera de Cristo Rey International Ministries, saludándolos en esta preciosa mañana, hoy domingo 14 de junio del 2026. Estamos ya por comenzar nuestro mensaje de todos los domingos. Así que, como hacemos siempre, vamos a comenzar en oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te damos las gracias, Padre, por esta nueva semana que comienza hoy. Te damos gracias por la semana que pasó, la semana pasada, Señor. Te damos gracias por todos los días que hemos vivido desde que comenzó este 2026, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios de amor y un Dios de bondad y de misericordia. Te pedimos que en esta preciosa mañana, Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Padre amado, por medio de esta palabra que tú nos has dado, Señor, que puede ser una palabra, sabemos que es una palabra poderosa, Señor, que habrá de transformar la vida de todo aquel que la agarre, que la crea, que la declare, Padre amado. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. El lunes pasado compartimos una palabra que había sido programada para el domingo, pero el domingo tuvimos otros compromisos importantes también. Y la dimos el lunes, porque tenemos esa flexibilidad en este ministerio, ya que este ministerio abarca más las redes sociales, tanto como Facebook Live y YouTube. Y así lo hicimos. Y hablamos de el aguijón que Dios nos quitó. El aguijón que Dios nos quitó. Un título un poco extraño, pero con una verdad poderosa. Y hoy vamos a continuar con este tema, pero vamos a hablar del poder transformador de la gracia de Dios. Así que lo que vamos a hacer es hacer una continuación del mensaje del lunes pasado para expandir más en este tema. Así que volvamos una vez más a 2 de Corintios capítulo 12, pero solamente voy a ver los versículos 7 al 9. 2 de Corintios capítulo 12 fue el mismo base bíblica que usamos el lunes. Y vamos a leer en el versículo 7 y 9 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados, nosotros vivimos en una generación obsesionada por la perfección. Sí, una generación que está obsesionada con la perfección. Estamos obsesionados, muchas personas están obsesionadas con la perfección física. Ustedes los ven metidos en gimnasio, haciendo toda clase de ejercicios, comprando todo tipo de productos para que se vean bien físicamente. Perfección emocional. Perfección en la educación. Estudian y estudian y estudian y no, es como que no terminan de estudiar y buscan alcanzar los altos niveles de educación posible, y eso está bien. Perfección ministerial. Y si me meto allí no termino, pastora. Y hasta perfección espiritual. Muchos creen que Dios solo puede usar personas fuertes, impecables, bien educadas y extraordinarias. Personas con un lenguaje académico o pastoral y elocuente. Personas intachables. Y eso es lo que mucha gente se cree. Que si usted no ha llegado a ese nivel, Dios no te va a usar. Lo que está soñando con pájaros en el aire, con castillos en el aire. Pero la Biblia presenta una realidad completamente diferente. La Biblia nos muestra que Dios constantemente, a lo largo de toda la historia bíblica, usó hombres débiles, personas quebrantadas,
gente imperfecta, individuos con un pasado triste o vergonzoso, creyentes con luchas, o sea, vasos frágiles. Y Dios te dice en esta mañana que el evangelio no es la historia de personas perfectas llegando a Dios. Eso no es el evangelio. El evangelio no es la historia de personas que fueron súper perfectas, que alcanzaron los niveles de educación más altos, que alcanzaron los niveles de capacidades intelectuales y manuales extraordinarios. Que el evangelio, amado, es la historia de un Dios perfecto alcanzando personas imperfectas por medio de su gracia. Eso es el evangelio. Y si alguien reflejó esta realidad de la manera más profunda, fue el apóstol Pablo. ¿Usted quiere buscar un ejemplo? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, desde la perspectiva humana, fue el hombre que nadie hubiera escogido. Póngase usted a pensar. Antes de convertirse, Pablo no fue un hombre de Dios. Pablo fue un perseguidor, un hombre violento, un fanático religioso, recalcitrante, un enemigo de la iglesia de Cristo. Eso fue lo que fue Pablo. ¿Quién lo iba a escoger para que fuera un apóstol? Nadie. La Biblia cuenta que perseguía a los creyentes, consintió con la muerte de Esteban. Humanamente hablando, Pedro hubiera sido el mejor candidato. Juan parecía ser más amoroso y Santiago parecía ser más estable. Pero ¿sabes qué? Dios les decidió escoger a Pablo. De todo lo que había en aquella época, mira quién escoge a Pablo. ¿En qué momento lo escogió? Cuando iba camino a Damasco para buscar arrestados a los creyentes y llevarlos a Jerusalén. A Pablo fue el que Dios decidió escoger. Y usted se preguntará por qué. Porque la gracia no depende del mérito humano ni de las buenas cualidades de una persona, amado. En el reino de Dios, la gracia transforma enemigos en instrumentos de gloria. Pablo nunca olvidó quién fue. Por eso dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, mira lo que él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. O sea, Pablo está diciendo, no fue por mis habilidades, no fue porque yo fuera la última Coca-Cola del desierto, dice, sino por la gracia de Dios conmigo. Pablo nos dijo, no fue por mi disciplina, o por mi inteligencia, o por mi espiritualidad, o por ser un rabino educado en la escuela de Gamaliel. Pablo dijo que lo que él era, lo que había alcanzado, fue por la gracia de Dios. Amado, porque todo es por pura gracia. Pero no es la gracia que predican algunos, que nos da libertad para hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana para después arrepentirnos. Esa no es la gracia de la que Pablo habla. Pero no se preocupe, no vamos a meterla ahí. De manera que Pablo fue el hombre más usado, pero también fue el más quebrantado. Hay de aquellos que en algún momento de nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, nos hemos quejado porque Dios nos ha pasado por un tiempo de quebranto. Pablo fue misionero, Pablo fue un teólogo, Pablo fue apóstol, Pablo fue un fundador de iglesia y un escritor espiritualmente inspirado. Humanamente cualquiera hubiera pensado, ese hombre debe vivir de victoria en victoria. Ese hombre tiene que estar
caminando, flotando en las nubes. Porque ¿qué hombre es ese Pablo? Pero en 2 de Corintios 12, como vimos el lunes pasado, encontramos algo sorprendente. Que Pablo tenía un aguijón. Y nadie probablemente lo sabía porque la Biblia no da testimonio de ello. Él se lo tuvo que calladito. Lo compartió en ese momento. Pero lo sufría en su soledad. Pablo tenía un aguijón. Pero ¿por qué no fue un médico para arrancárselo? ¿Cómo que un aguijón? Una debilidad constante. Un dolor persistente. Algo que lo humillaba. Y lo más importante impactante de todo eso fue que Dios decidió no quitárselo. Usted se preguntará por qué si no escuchó el mensaje del lunes. Y es que Dios no siempre quita el aguijón. Hay momentos en nuestra vida que Dios sabe que tenemos el aguijón y se lo confesamos. Sabe el dolor que estás pasando, sabe la enfermedad que estás pasando, sabe por la frustración que estás pasando, por la pena que estás pasando. Y Él decide no hacer nada en particular. Pablo oró 3 veces. No fue que Pablo estuviera falto de fe. No fue incredulidad. No fue un pecado oculto que Pablo tenía. Pablo era un hombre genuino de Dios, pero Dios respondió: bástate en mi gracia. Que mi gracia sea suficiente, le dijo a Pablo. Y es que muchas veces, amados, nosotros queremos un milagro inmediato. Una sanidad inmediata. Me pusieron las manos, me ungieron con aceite, fucutum, se fue. Se fue la pena, se fue el dolor, se fue el cáncer, se fue la artritis. Y son milagros, pero no. Queremos todo rápido. Un alivio instantáneo. Pero Dios a veces hace algo más profundo que quitar el problema. Porque Dios sí sana. Dios liberta. Dios consuela. Pero hay veces que no lo hace rápidamente. Dios a veces hace algo mucho más profundo que quitar el problema, que sanarnos, que libertarnos. Dios transforma al hombre dentro del problema. Dice la palabra que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Dios le dice a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Como dijimos el lunes, en la noche. Eso no significa que el poder de Dios era imperfecto. Lo que significa es que el poder de Dios se manifiesta plenamente cuando nosotros los hombres reconocemos nuestra insuficiencia. Cuando decimos: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Cuando decimos: no tengo fuerza por esta artritis, por esta enfermedad, pero tú puedes levantarme. Porque mientras el hombre cree yo puedo, mientras el hombre cree yo soy suficiente, mientras el hombre esté con esa actitud de yo controlo, difícilmente podrá depender de Dios. Y es por eso que Dios obra en medio de la debilidad. Porque la debilidad destruye la ilusión de insuficiencia. Por eso Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tú quieres vivir conforme al reino de Dios y disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Tiene que ser una persona pobre de espíritu. Una persona pobre de espíritu, una persona que reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Que no importa cuántos años de experiencia tenga en el ministerio, no importa cuántas palabras sepa, no importa cuántos estudios tenga, no importa cuántas veces ore, cuántas veces ayune, cuántas veces se tire al piso quebrantado. Para todo y en todo depende de Dios. Del poder de Dios actuando en su vida. Y es que el reino, amado, funciona diferente. Mientras el mundo dice:
que el que domina es el fuerte, que el grande es el autosuficiente y que el exitoso es el invencible. Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Cristo dice, el mayor es el servidor. Cristo dice, y el poder nace de la dependencia de Dios. Rápidamente, porque quiero terminar, quiero ser bien corto hoy. Vamos a ver otros hombres que fueron usados por la gracia, no porque fueran perfectos. Tenemos el primer caso, el caso de Moisés. Moisés era impulsivo, se convirtió en un fugitivo de la justicia, una persona muy insegura y sobre todo lento para hablar. Yo no sé si fuera gago o que era como yo, que alguien presenta un argumento y yo sé la contestación, pero me tardo en formularla. No soy como la pastora, que antes de que yo termine de hablar ya tiene una contestación. Un día yo le dije, tú debiste haber sido abogada. Ella se queda seria. Moisés era lento para hablar. Cuando Dios lo llamó, él respondió, yo no sé hablar. Yo no sé hablar. ¿Tú sabes qué? Dios no buscaba a un experto en oratoria. Dios no estaba buscando un orador elocuente. Dios estaba buscando una persona disponible. Y como él conoce los corazones, él sabía que Moisés era el hombre. El rey David. David fue un adorador. Era el rey. Dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué sucedió? Pecó gravemente. Y aún así, la gracia de Dios lo restauró. No justificó su pecado, pero demostró que el fracaso no tiene la última palabra cuando hay arrepentimiento genuino. Ahí que está el detalle. El fracaso no tiene la última palabra. Pero usted tiene que verdaderamente arrepentirse genuinamente, no de labios para afuera. Ahí cuando la restauración entra en todo su poder. Porque hay gente... Gedeón se escondió lleno de miedo. Pero Dios, mire, es que Dios es tremendo. Dios lo llamó varón, esforzado y valiente. Así lo llamó Dios. Yo quisiera saber cómo Dios te llama en esta mañana. Porque ese hombre estaba asustado. Y Dios viene y lo llama varón, esforzado y valiente. Yo me imagino que Gedeón, ¿de quién tú estás hablando? ¿Sabes por qué lo llamó así? Porque Dios sabía lo que su gracia podía hacer en él. Y en el momento dado se convirtió en eso, en un varón esforzado y valiente. Pedro, vamos a hablar de Pedrito. Este individuo, después de haber visto todo lo que vio, después de haber caminado prácticamente 3 años con el maestro, con el Hijo de Dios viviente, después de haberlo declarado, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, lo negó 3 veces. No habían pasado apenas unas horas antes que le dijo, cuando le dijo, nunca te dejaré. Y terminó negándolo frente a una criada. Y Jesús lo descartó. No, Jesús no lo descartó. Después de la resurrección lo restauró. Y aquel hombre temeroso se convirtió en una de las columnas más grandes de la iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se trata de nuestra suficiencia. Y esta es una de las verdades más importantes del evangelio. Muchas personas viven frustradas porque creen cuando yo sea suficiente, cuando yo sea suficientemente fuerte, Dios me va a usar. Esa es la mentalidad que tienen.
Pero lo que nos enseña la palabra, lo que la Biblia nos revela, es que Dios usa vasos frágiles para que la gloria sea de Cristo y no del hombre. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Porque el poder no estaba ni está en el vaso. El poder siempre ha estado en Cristo. Hay de aquellos que se creen que el poder está en ellos. Llamado, la cruz es el mayor ejemplo. La cruz parecía que Cristo había quedado derrotado, que Cristo era débil, porque lo que la gente vio fue un Cristo humillado, un Cristo que parece que fracasó. Y eso es lo que parecía la cruz: derrota, debilidad, humillación y fracaso. ¿Pero qué sucedió? Fue allí donde finalmente ocurrió nuestra redención, nuestra victoria sobre el pecado, la derrota de Satanás y nuestra reconciliación con Dios. Lo que parecía debilidad era realmente la manifestación plena del poder de Dios. Cristo tomó nuestra debilidad. Él cargó nuestro pecado. Él llevó nuestra vergüenza. Él sufrió nuestro castigo y murió en nuestro lugar. Y por su gracia, el pecador es perdonado. El quebrantado es restaurado. El caído puede levantarse y el débil puede ser fortalecido. ¿Por qué? Porque ningún aguijón puede detener el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Que no importa la debilidad que tú tengas, no importa por lo que tú estés pasando, no importa por los fracasos que hayas tenido, las veces que te hayas caído. Esa debilidad no va a detener jamás y nunca el propósito de Dios para tu vida. Esto es poderoso, amado. Pablo tenía un aguijón y aún así Dios lo usó. Tenía una debilidad y aún así Dios lo levantó. Pablo tenía múltiples limitaciones y aún Dios transformó el mundo de su época a través de su ministerio. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios nunca dependió de la perfección de Pablo. Siempre dependió y siempre dependerá de la gracia de Cristo. Y en esta mañana, quizás alguien piensa, Dios no puede usarme. Dios no puede usarme. Sí, Dios te puede usar. Es que mi pasado me descalifica. Tu pasado no te descalifica. Es que yo he fallado tantas veces. Pastor, usted no tiene la idea de las veces que yo he pasado, pero Dios te perdonó. Yo tengo tantas debilidades que no se trata de fortaleza. Yo no soy suficiente. Que no se trata de suficiencia, amado. Es que yo no tengo la habilidad de predicar o enseñar con elocuencia y fluidez. No tampoco. Y Dios me usa. Porque no se trata de ningún tipo de habilidad, amado. Es que yo no tengo estudios ministeriales. Es que no se trata de educación ministerial. La respuesta del Evangelio es: nunca fuiste suficiente ni lo serás. Pero Cristo es suficiente. Porque la gracia de Dios salva, restaura, transforma, sostiene y capacita. Hay que ponernos en las manos de Dios. Hay personas esperando que primero desaparezca el dichoso aguijón para poderle servirle a Dios. Pero lo que Dios quiere mostrar es su gloria precisamente en medio de la debilidad, en medio de ese aguijón, en medio de esa enfermedad, en medio de esa preocupación, en medio de cual sea el problema que te tiene detenido en esta mañana. Porque el milagro más grande, amado, no es que Dios siempre quita el aguijón. El milagro más grande es que su gracia nos sostenga mientras el aguijón permanezca. Ahí que está el milagro.
Manera que Pablo comenzó orando, Señor, quita esto. Pero ¿sabes cómo terminó? Diciendo, me gloriaré más en mis debilidades. ¿Por qué? Porque Pablo descubrió algo más grande que le alivió, que le trajo una tranquilidad y una paz interior. Lo que Pablo descubrió fue que la suficiencia en la gracia de Dios es por medio de Cristo. De manera que Dios te dice en esta mañana que Él sigue usando y seguirá usando personas imperfectas, personas débiles. Dios va a continuar usando personas quebrantadas y cansadas, personas con una mala historia, creyentes con lucha, no porque Él apruebe ni se goce en la debilidad humana, sino porque su gracia es mayor que nuestra suficiencia. De manera que Dios te dice en esta mañana lo mismo que le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Porque cuando somos débiles, entonces su poder se hace más visible y se puede manifestar a través de nosotros. Así que, amado, este es el mensaje que Dios te tiene. Es tiempo ya de echar fuera todas esas excusas baratas que no tienen ningún fundamento bíblico, porque te acabo de presentar lo que la palabra de Dios enseña. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú te agarras de esta palabra y tú vas delante de la misericordia del Padre y le dices: aquí te entrego mis debilidades. Me voy a gozar de ahora en adelante en ellas. Así que vamos a orar y vamos a terminar este estudio, este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que no importa cuántas debilidades tengas, no importa cuán grande, cuán doloroso y cuán triste sea el aguijón que carguemos, Padre amado, tu poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Cuando reconocemos, Señor, de que a pesar de, tú nos amaste primero, tú nos perdonaste, tú nos restauraste, Señor, y tú obras y nos das fortaleza en medio de todas esas dificultades, Padre amado. Podemos caminar con nuestra frente en alto, esperando, Señor, la manifestación de tu gloria en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras debilidades. Por eso, Señor, en esta mañana proseguimos al blanco en dirección al llamado, nuestro supremo llamamiento, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Comparte este video, dale like y bendice a otros también. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.